Perfecto, ahí vamos. Ahí vamos. Listo, que se vayan uniendo los demás. Espero que se vayan incorporando. Entonces, F, que es igual a 4 kilogramos por segundo, menos lo que acabamos de encontrar, que es 1.6 kilogramos por segundo. Por lo tanto, nuestro W es de 2.4 kilogramos por segundo. ¿Sí están de acuerdo? Ese, recuerden siempre, para eso hacemos nuestro diagramita, ¿no? Para poder ir vaciando aquí nuestros datos. ¿De cuánto nos dio nuestro W? Déjenme recibir más aquí este compañerito. Nuestro W es de 2.4 kilogramos por segundo y nuestra D es de 1.6 kilogramos por segundo. Entonces, el inciso A calcule las masas de Profe, ¿nos destilados. puede dar 2 minutos en lo que copiamos rápido? Por supuesto que sí. De hecho, déjenme hacerlo más chiquitín. Siempre y cuando se alcance a ver. ¿Sí lo ven así? Sí. Perfecto, me espero. No me tarda nadita, voy por un vaso de agua. Perdón, ya estoy de vuelta. ¿Cómo van? ¿Listo? Sí, profesor. Si quiere continuar. Excelente. Excelente, ya está. Entonces ya tenemos aquí nuestro balance, ¿sí? Y el inciso A ya está. Dice, calcule las masas de destilados y aguas residuales producidas por unidad de tiempo. Ya las tenemos calculadas y ya. Ahora, dice aquí, si se emplea una relación de reflujo de 3.5, ¿cuántos platos se requieren en la parte rectificadora de la columna? Aquí es donde ya comenzamos a utilizar nuestro gráfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque comenzamos, pues, aquí a emplear ya las ecuaciones que habíamos conocido antes. Vamos a recordarlas. ¿Sí? Sabíamos y habíamos visto que para la parte de enriquecimiento habíamos encontrado nuestra ecuación de nuestra línea operativa en la sección
de enriquecimiento, si la recuerdan, y ella nos decía que Y era igual a R entre R más 1 por XN más XD sobre R más 1. ¿Sí están de acuerdo? Esas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Pero da la casualidad que aquí lo que nosotros necesitamos, y para poder hacer uso de nuestro gráfico, lo que nosotros necesitamos es transformar todo a fracciones mol y a corrientes en moles por segundo. Entonces, antes de comenzar con esto, vamos a transformar esto, ¿sí? ¿Y cómo vamos a convertir? ¿Cómo pasamos de masa a moles? Bueno, pues muy fácil. Para pasar de masa a moles tenemos que utilizar el peso molecular. Y cuando tenemos una corriente compuesta, lo que nosotros necesitamos es un peso molecular promedio. ¿Sí están de acuerdo? Pero el peso molecular promedio se calcula a partir de las fracciones mol. Por lo tanto, primero vamos a corregir estas fracciones masa a fracciones mol. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a definir. La fracción masa, ¿sí? ¿Cómo se define? Para el componente A, bueno, pues es la masa de A entre la masa total. Esa es la definición de fracción masa, si están de acuerdo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces, ahora bien, si yo digo que la masa total es 1, eso por simple cálculo, nada más. Yo lo puedo hacer con el número que yo quiera, pero por simplicidad yo voy a decir, bueno, pues vamos a normalizar esto y la masa total va a ser 1. Si ocurre que la masa total es 1, entonces la fracción masa de A va a ser igual a la masa de A. ¿Sí están de acuerdo? Y por otro lado, tenemos que el número de moles de A, ¿cómo lo voy a calcular ya? Yo, bueno, pues sería la masa de A entre el peso molecular de la especie A. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y más aún, a donde yo quiero llegar, la fracción mol de A se define como el número de moles de A entre el número de moles totales. ¿Sí están de acuerdo? Y esto es igual a número de moles de A entre número de moles de A más número de moles de B. Ahora bien, fíjense que aquí ya tengo el número de moles de A. ¿Sí están de acuerdo? Y yo sé, ¿sí? Para complementar esto, una ecuación, ¿sí? Si yo sé que el número de moles totales es igual al número de moles de A más el número de moles de B, ¿sí? Y si yo divido todo esto entre n totales, no afecto a la igualdad, si están de acuerdo. Y da la casualidad que esto es 1 es igual, n de A entre n total es la fracción mol de A más la fracción mol de B. Por lo tanto, ¿sí? La fracción mol de B no es otra cosa más que 1 menos la fracción mol de A. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Lo voy a hacer chiquitín. Tomando todo esto en consideración, para pasarnos aquí a la fracción mol, tenemos fracción masa y lo vamos a pasar a fracción mol. Después de esta definición, ahora sí ya la podemos escribir en función de lo que tenemos aquí. Si la fracción masa es igual a la masa de A, bueno, pues entonces número de moles de A no es otra cosa más que la masa de A, pero la masa de A es igual a la fracción masa de A.
Entonces, la fracción masa de A entre el peso molecular de A, este es el número de moles de A, entre la fracción masa de A, entre el peso molecular de A, más 1 menos la fracción masa de A, me va a dar la fracción masa de B, entre el peso molecular de B. ¿Sí están de acuerdo? Esto es igual a la fracción mol, perdón, de A. ¿Tenemos los pesos moleculares? Sí. ¿Tenemos la fracción masa? Hagan de cuenta que aquí sería para el destilado, ¿no? Aquí XD, XD, XD y XD, el peso molecular del benceno y el peso molecular del tolueno, ¿sí? Lo hacemos con valores. Sabemos que la fracción masa es 0.97, ¿sí? Y que el peso molecular de los compuestos, ahorita se los doy, que lo he dicho lo deben tener por ahí. Entonces, sustituyendo valores nos queda 0.97 sobre el peso molecular del benceno, que es de 78.11, sobre 0.97 sobre 78.11 más 1 menos esto nos da de 0.03 sobre el peso molecular del tolueno, que es de 92.14. ¿Cuánto les da ahí? Me da 0.97. Pero no sé si estoy bien. Se me igual, profe. Sí. ¿Sí? 0.974, ¿no? 0.974. Sí, 0.9745. 45, sale, lo dejamos hasta 45. Ya tenemos aquí, este sería XD. ¿Sí están de acuerdo? Esta es la fracción mol de benceno en el destilado. Y lo ponemos acá. 0.97, ¿qué? ¿50 qué? Bueno, 45. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profe. Ahora, hay de dos sopas para pasar esta corriente de masa a moles. ¿Sí? Yo sé que la fracción mol es esta, del benceno. Y sé también, lo voy a hacer para acá, ¿sí? Que el peso molecular promedio de una corriente no es otra cosa más que la suma desde I igual a 1 hasta N, ¿sí? De la fracción mol de I por el peso molecular de I. Es decir, si yo tengo aquí que ya tengo la fracción mol del benceno, la del tolueno no es otra cosa más que 1 menos esta. ¿Sí está de acuerdo? Y entonces el peso molecular de la corriente de destilados va a ser de 0.9745, que es la del benceno, por su peso molecular, que es de 78.11, más 1 menos 0.9745 por el peso molecular del tolueno, que era de 92.14. ¿Esto cuánto les da? 78.46. 78.46
Las unidades pues no me importan porque lo podemos poner, si están de acuerdo, en kilogramos sobre kilomol. ¿Sí están de acuerdo? Y yo sé que la corriente de D másica era de 1.6 kilogramos por segundo. ¿Sí? Ahora, esta es la masa. Para obtener los moles, ya lo habíamos dicho, que el número de moles no es otra cosa más que la masa entre su peso molecular, y este es el peso molecular promedio de esta mezcla. Entonces, esto entre 78.46 kilogramos sobre kilomol. ¿Cuánto les da esto? 0.020. 0.020. En unidades, sabemos que nos van a quedar de kilomol por segundo. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y lo pasamos para acá. Esta era mi corriente másica y mi corriente normal la voy a poner abajo porque estoy poniendo acá ya los moles. Y entonces mi D molar era de 0.020 kilomol por segundo. Esto ya está corregido, pero les dije que había dos formas de hacerlo, ¿sí? ¿Cuál sería la otra? Uy, qué barbaridad, aquí se me va esta raya. ¿Cuál sería la otra? Es de 1.6 y esta es su fracción masa. Por lo tanto, si yo multiplico la D másica por la XD en fracción masa, ¿qué es lo que voy a obtener? Es de 1.6 kilogramos por segundo, ¿sí? Por la XD que era de 0.97, ¿sí? Y ¿cómo se refleja? Pues es masa de A entre masa total. Y esta es la masa total, por lo tanto me va a dar la masa de A. Es decir, me va a dar los kilos del benceno. ¿Cuánto es esto? 1.552. 1.552 kilogramos por segundo. Y esto es benceno. ¿Sí está de acuerdo? Si esto es benceno, yo sé que lo demás es tolueno. Y entonces el tolueno va a ser de 0. Que sería 4. Déjenme ver. 0.04. De 0.048, ¿no? 0.048 kilogramos por segundo de benceno, perdón, de tolueno. ¿Sí están de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo hago yo para pasar esto a moles? Bueno, entonces el número de moles del benceno es de 1.552 entre su peso molecular, que es ¿de cuánto es? De 78.11. Sí, ¿verdad? 78.11. Y el número de moles del tolueno va a ser de 0.048 entre el peso molecular del tolueno, que es de 92.41. ¿Cuánto les da este y cuánto les da este? El primero me da 0.0198 0.0198 y el otro me da 5.19 por 10 a la menos 4. que sumados me va a dar los números de moles totales, ¿no? ¿Cuánto le da la suma?
0.020. ¿Sí está de acuerdo? Sí. ¿Ya vio la otra? Esta sería la otra ruta. ¿Y cómo calcularé yo la fracción mol para esto? Bueno, pues yo sé que la que me interesa es el benceno. Entonces la fracción mol en D, como está referida al benceno, va a ser de 0.0198 sobre el número de moles totales, que es de 0.020. Y esto es igual a 0.99. 0.99. 97, ¿no? Sí. Ah, que es lo mismo que nos dio. ¿Sí queda claro? Sí. Perfecto. Entonces, utilizando ya sea la que se les haga más fácil, o esta, o haciéndolo por la masa, hay que convertir a XW también, que pues ya lo podemos utilizar como una fórmula, pues, a final de cuentas. Y también a Z, ZF. Entonces ZF, para pasarlo a fracción mol, yo sé que es de 0.4, entonces la fracción mol, ¿sí?, para la alimentación me va a quedar de 0.4 sobre 78.11 sobre 0.4 sobre 78.11 más 1 menos 0.4 sería 0.6 sobre 92.14. ¿Y esto de cuánto nos da? Me da 5.95 por 10 a la menos 5. No, está mal su cálculo. Nos da de 0.44. 0.4402. Sí, ¿Sí están de acuerdo? sí, profe. Ahora, el peso molecular promedio de mi corriente va a ser de 0.44, porque es la fracción mol, por 78.11, ¿sí? Más 1 menos 0.44 por 92.14. ¿Y esto de cuánto nos toca? ¿85.96? Sí, profe. 85.96. ¿Sí? ¿Es correcto? 85.96 kilogramos por kilomol. Por lo tanto, nuestra corriente F másica, que era de 1. No era de 4, ¿verdad? De 4 kilogramos por segundo, dividida entre su peso molecular, que es de 85.96 kilogramos sobre kilomol, es de 0.046. 0.4. ¿Sí? 0.0465. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Kilomol por segundo. Ya tenemos también nuestra corriente.
La vamos a poner acá. Entonces nuestra F en kilomol sería de 0.0465 kilomol por segundo y nuestra ZF en fracción mol nos daba de 0.44. ¿Sí están de acuerdo? ¿Hacemos lo propio? Sí. Dígame. No, que sí estoy de acuerdo. Ah, perfecto. Más que si se dan cuenta, me estoy yendo rápido. De todos modos, cualquier cosa tiene la grabación. Vamos a hacer lo propio para la corriente de los fondos. ¿Sí están de acuerdo? Y lo vamos a hacer en este pedacito que está aquí. 0.02 es la corriente, es la fracción másica. Entonces, mi fracción mol XW va a quedar como 0.02 entre su peso molecular 78.11 sobre 0.02 entre 78.11 más 1 menos 0.02 sería 0.98. Déjenme borrarlo porque me quedó muy feo esto. 0.98 entre 92.14. Y esto me da de 0.023. 23. ¿Sí están de acuerdo? Ya tengo mi fracción mol. Ahora mi peso molecular promedio para mi corriente va a ser de 0.023 por 78.11 más, si fueran 4 o 5 componentes, pues los tengo que sumar todos. Su fracción mol por el peso molecular. Siempre será fracción mol. No puede ser fracción masa ni mucho menos porque estamos multiplicando por su peso molecular, ¿eh? 1 menos 0.023 por 92.14. ¿Eso a cuánto les da? ¿91.81? Perfecto. 91.81 kilogramos sobre kilomol. Y lo ponemos mañosamente en kilogramos sobre kilomol porque la corriente la tenemos en kilogramo. Si fuera alguna otra unidad, la ponemos en esa unidad, no hay ningún problema, lo sabemos. Y la corriente W es de 2.4 kilos. Entonces, W másico es de 2.4 kilogramos por segundo, dividido entre su peso molecular, que es de 91.81 kilogramos por kilomol, 0.026 0.026 kilomol kilomol segundo. por segundo. Y lo tenemos ya entonces. Ya todo lo tenemos convertido sin problemas. ¿Y dónde lo ponemos? Yo creo que voy a quitar este y este para poderlo poner aquí. Entonces, W sin la rayita iba a ser ¿de cuánto? 0.026 kilomol por segundo. Nos quedan 10 minutitos. Y nuestra XW es igual a, ¿de cuánto nos dio? De 0.23. 0.023. Ya está. Ya lo tenemos todos. ¿Sí están de acuerdo? Ya está. Sí, profesor. Ahora sí,
Ya estamos en condición de resolver el inciso B. Ya tenemos fracciones mol. ¿Qué nos dice el inciso B? Si se emplea una relación de reflujo de 3.5, ¿cuántos platos se requieren en la parte rectificadora? ¿De qué se trata esto? Bueno, ahora sí, vamos a aplicar nuestra ecuación para la zona de enriquecimiento y sabemos que es que Y es igual a R entre R más 1, XN, más XD sobre R más 1. Esta es la ecuación de nuestra línea operativa en la zona de enriquecimiento. Esta parte de aquí es la pendiente y esta parte de aquí es la ordenada al origen. Y recuerden que ¿de dónde va a partir esa expresión? Bueno, ya habíamos visto que cuando XN es igual a XD, Y es igual a XD y es igual a XN. Por lo tanto, de nuestro gráfico, ¿sí? Que tenemos, ay, qué barbaridad, está muy fea. Esta también. Para que se vayan ubicando. Así tenemos nuestro diagrama al equilibrio. En este punto vamos a encontrar a XD. ¿Cómo lo ubicamos? Bueno, sabemos que XD nos quedó de punto 97,5. Eso lo dividimos entre 5 por 10 a la menos 3, que es nuestro factor de escala, y nos van a salir los cuadritos que tenemos que ubicar ahí. En este caso serían punto 97,5 entre 5 por 10 a la menos 3, nos darían de 195. ¿Sí están de acuerdo? Aquí en 195 cuadritos, sabemos que esta línea va a partir cuando XN es igual a XD y es igual a Y. Esta línea de 45 nos representa exactamente donde Y es igual a X. Y si nosotros subimos aquí nuestra línea, en este punto, aquí, ay, más que, ay, sí, ahora resulta que ya piensa más que yo, está bien. En este punto donde Y es igual a X, ¿sí? Y es igual a XD, de aquí va a partir esta ecuación. Lo más fácil y práctico es evaluarlo con la ordenada al origen, es decir, yo ya conozco de dónde van a ser, yo lo que necesito saber es hasta dónde va a llegar en su intersección con el eje Y. Sustituimos los valores que nos dan. Nos dicen que R va a ser igual a 3.5 el reflujo. Por lo tanto, sustituyendo aquí en la ordenada al origen es de 0.975 es XD sobre 3.5 más 1. ¿Cuánto nos da esto? $0.21. 0.2166. Esto está aquí. Aquí nos va a dar en 0.2166. Pero para nosotros ubicarlo en nuestros cuadritos, sabemos que lo dividimos entre 5 por 10 a la menos 3. 43.33. Ah, bueno, contamos 43. No, sí. Contamos 43 cuadritos, haga de cuenta, ¿sí? Aquí. Y aquí es donde va a intersectar nuestra curva. Y trazamos. Esta es nuestra línea operativa en la sección de enriquecimiento. ¿Sí la ven? Sí. Ya está. Ahora, igual como encontramos XD, tenemos que ubicar a XW y a ZF, porque aún nos falta una curva muy importante, que es la curva de alimentación.
¿sí? ¿Y esa de qué depende? Bueno, depende de la calidad de la alimentación. Nos quedan 4 minutos. Y si recuerdan, tenemos una ecuación que era Y es igual a Q entre Q menos 1 por X N menos ZF sobre Q menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Esta es la ecuación para la línea operativa en la sección de alimentación. Esta es. Lo que nos queda es definir a Q. Y Q habíamos visto que era HG menos HF sobre HG menos HL. Nos están diciendo que la alimentación entra como líquido en su punto de saturación. Por lo tanto, sustituyendo la entalpía de la alimentación como líquido en su punto de saturación, nos queda que es HG menos HL sobre HG menos HL, y esto es igual a 1. ¿Sí están de acuerdo? Evaluando en la pendiente, nos queda 1 entre 1 menos 1. Esto es igual a 1 sobre 0. Y esto no es otra cosa más que infinito positivo. Y de esta ecuación también sabemos que va a empezar cuando Y es igual a X y es igual a Z de F. Por lo tanto, aquí en Z de F nos vamos, donde Y es igual a X igual a Z de F, y como es infinita positiva, se va completamente en la vertical. ¿Sí están de acuerdo? Esta sería nuestra línea de alimentación, esta de aquí. Parte desde Y es igual a X igual a Z de F y se va hasta infinito positivo. Lo único que nos queda por trazar, ya la última, como yo sé que se van a unir y que va a terminar hasta donde XW es igual a Y, en este punto, lo único que hago es unir estas dos líneas y tenemos trazado nuestro primer maquete. Las etapas, ¿cómo se trazan? Bueno, pues bien fácil. Partiendo donde Y es igual a X igual a XD, y de aquí en una vertical toco la curva de equilibrio, bajo, toco la curva de operación, toco la curva de equilibrio, toco la curva de alimentación, y así me voy sucesivamente en cada uno de los platos. ¿Sí? Y aquí hago el cambio después de este punto, yo sé que termina la zona de enriquecimiento y ahora empieza la zona de agotamiento y sigo trazando. Obviamente a ustedes les va a quedar más bonito, a mí me cuesta trabajo aquí. Pero esto, cada uno de estos triangulitos, cada punto que intersecta con el equilibrio representa una etapa. ¿Sí? Se los voy a mandar esto. Les voy a mandar la curva como queda y el número de etapas. Tenemos ya menos de un minuto. ¿Quieren que lo hagamos rápidamente? Y me vuelvo a conectar. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, ni se me muevan, porque para pronto voy a hacer el gráfico en Excel y me lo voy a traer aquí para terminarlo. ¿Sí? Y demostrarles qué significa cada uno.